A continuación presentaremos el proyecto de un enlace de microondas entre la ciudad de Huaraz y de Parihuanca, de la asignatura Microondas y Comunicación Satelital. Docente Rupaya Arrestegui Jaime Andrés, alumno Carrión Pintado Carlos, Coñaticona Jorge, Contreras Espejo David, Cruz Colán Carlos, Rojas Villacorta Walter. Introducción. En la actualidad, por motivos de la pandemia COVID-19, que fue algo inesperado, se hizo más notorio los deficientes servicios que tenemos en las telecomunicaciones con las zonas rurales del interior del país. En algunos casos ni se encuentran siquiera con lo mínimo. Por lo antes mencionado y por la necesidad que existe de mantener una comunicación constante y de buena calidad entre el puesto de salud del pueblo de Parihuanca con el Hospital Regional de Huaraz Víctor Ramos Guardia, se ha diseñado un proyecto de radioenlace de comunicación. Codificación. En el distrito de Parihuanca, la pandemia COVID-19, se han incrementado los pacientes que requieren asistencia médica especializada y en muchos casos pacientes que requieren atención de emergencia. En el puesto de salud no está preparado para brindar este servicio. Por ello, es indispensable mantener una comunicación con el hospital regional para coordinar el traslado de pacientes en condiciones críticas. El objetivo general es diseñar el diseño de un enlace de microondas entre el Hospital Regional de Huaraz, Víctor Ramos Guardia, y el puesto de salud distrital de Parihuanca para el servicio de transmisión de voz y datos a una velocidad de 40 megabits por segundo. Objetivo específico: realizar un análisis y evaluación geográfica y climatológica de la zona a fin de contar con datos certeros y precisos. En base a lo paso anterior, debemos realizar los cálculos matemáticos a fin de poder determinar los equipos adecuados para el correcto funcionamiento del radioenlace. Marco teórico. Huaraz es una ciudad del Valle de Callejón de Huaylas, en el norte del Perú, capital del departamento de Ancash. Se encuentra a una altitud de 3.050 metros sobre el nivel del mar. Límite. La ciudad de Huaraz está localizada dentro de la cuenca del río Santa. Geográficamente está localizada en el Valle Callejón de Huaylas, limitado por las cordilleras Blanca y Negra. Clima. Huaraz presenta un clima templado, soleado y seco durante el día y frío durante la noche. Promedio de temperatura de 11 a 17 grados Celsius. Huaraz también cuenta con precipitaciones entre 500 a 1000 milímetros durante la temporada de lluvia. Y esta temporada de lluvia se da durante los meses de diciembre a marzo. Población. Huaraz cuenta con una población urbana de 163.936 habitantes. Su vía de comunicación. El acceso al distrito de Huaraz es factible de las vías de comunicación. Ruta vía Lima-Huaraz es por la carretera Panamericana Norte, desviando en medio mundo con dirección hacia Recuay. Instituciones. Salud, Hospital Regional de Apoyo Víctor Ramos, Guardia, Salud, Hospital Nivel 2 Huaraz. Colegios, Institución Educativa Coronel Bolognesi. Bancos, Bancos de la Nación, Credit Huaraz, Banco Azteca, Banco BCP, Banco Pichincha, BBVA Huaraz, Interbank. Parihuanca conforma uno de los 11 distritos de la provincia de Carhuaz. Fue creado mediante la Ley 6 de octubre de 1905. Presenta una altitud de 2.811 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población urbana de 1.450 habitantes. Vía de comunicación. El acceso de vía es por la carretera de Callejón de Huaylas, que se encuentra pasando Huaraz. Instituciones. Colegio. Institución Educativa Pública Apóstol Santiago. Salud. Puesto de Salud Parihuanca. Servicios a brindar. Por el tema de la pandemia, se debe mantener una comunicación activa, constante y de calidad en lo que a voz y datos se refiere. Rango de frecuencia a trabajar de 11.7 a 10.7 GHz, ancho de banda de 40 megabits por segundo y servicio de telefonía. Las coordenadas del Hospital Regional de Huaraz, Víctor Ramos Guardia. Para hallar las coordenadas utilizamos lo que es un plano geográfico. La
latitud es de 9 grados 32 minutos 3.52 segundos sur, longitud es 77 grados 31 minutos 42.48 segundos oeste, a una altitud de 3.069 metros sobre el nivel del mar. Las coordenadas del puesto de salud del distrito de Pariahuanca presenta una latitud de 9 grados 21 minutos 52.22 segundos sur, longitud 77 grados 34 minutos 36.42 segundos oeste, a una altitud de 2.849 metros sobre el nivel del mar. Las coordenadas de la repetidora, el Cerro Paxpa, es necesario colocar una repetidora ya que no existe línea de vista entre estas dos ciudades. La latitud 9 grados 23 minutos 19.44 segundos sur, longitud 77 grados 32 minutos 36.81 segundos oeste, a una altitud de 3.546 metros sobre el nivel del mar. Bueno, profesor, compañeros, un saludo ante todo. Profesor, me presento, mi nombre es Jorge Collán Ticona y siguiendo con la exposición voy a exponer la parte de cálculos. Bueno, el cálculo de frecuencia. Según la recomendación de la UIT RF 387-13, el cual nos brinda la disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos, sus siglas FWS, que funcionan en la banda de 10.7 a 11.7 GHz, con separación de canales recomendable de 40 MHz, del cual se obtendrá que la frecuencia FSUR, que es la frecuencia de referencia en MHz, en este caso sería 11.200 MHz, FSUN, que sería la frecuencia de referencia central de un radiocanal de la mitad inferior de la banda en MHz, y el F sub n', que sería la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de la banda en MHz también. F, que sería nuestra frecuencia de operación. La disposición de radiocanales es la siguiente. Para N, que significa un número de canal, se utilizará el canal 8. La separación de la portadora, B, que es igual a 40 MHz. Y la frecuencia de referencia, F, que sería F sub 0, que sería igual a 11.200 MHz. Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a indicar acá cómo sería el cálculo, en este caso, de la mitad inferior de la banda, que sería F sub 0 menos 425 más 40 por N, que sería 8. De acuerdo a lo mencionado, lo que reemplazando datos nos saldría un 11.095 MHz. Asimismo, la mitad superior de la banda sería F sub N', que sería F sub 0 más 65 más 40 por N, reemplazando los datos, que sería 11.585 MHz. La frecuencia promedio o de operación está basado sobre la fórmula de F sub n más F sub n', todo ello sobre 2. Reemplazando datos nos daría un resultado de 11.340 MHz o también 11.34 GHz. Es decir, el ancho de banda. La recomendación de la UITRT referente a la disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda de 11 GHz, 11 GHz, ¿no? 10.7 a 11.7 GHz. En esta banda es posible transmitir un ancho de banda de hasta 140 megabits por segundo, con reserva de las condiciones impuestas por el régimen de lluvias. En nuestro enlace de microondas, el ancho de banda será de 40 megabits por segundo. Bueno, vamos ahora a mencionar lo que es el VER. En una transmisión de datos digitales en telecomunicaciones, el VER es la cantidad de bits recibidos con errores dividida por la cantidad total de bits recibidos.
durante un periodo de tiempo dado, en otras palabras, se podría definir como tasa de error de bits. Podemos mencionar también que el ver es igual a la cantidad de bits recibidos con errores entre la cantidad total de bits recibidos. A diferencia de muchas otras formas de evaluación, el ver permite evaluar un sistema de punta a punta, incluyendo el transmisor al receptor y el medio entre ambos. La calidad del sistema de transmisión digital será ponderada para su tasa de errores. Acá podemos ver que tenemos una calificación para los sistemas desde muy buenos hasta dañados, pues, ¿no? Cada uno con su respectivo valor de ver de referencia. Para nuestro diseño, la tasa de error de bit que hemos elegido y la cual esperamos obtener es de 10 a la menos 9, de 10 a la menos 9. Eh, bueno, procedemos a pasar a la siguiente diapositiva. Como sabemos, el parámetro de confiabilidad del enlace corresponde al tiempo probabilístico en el cual el radioenlace se mantiene trabajando, es decir, transmitiendo información sin ningún error. Por ello, nos guiaremos de las recomendaciones de la UIT RF 557-4. Estimando un 0.03% de indisponibilidad, obtenemos que la confiabilidad es igual al 100% menos el valor estimado de indisponibilidad, que sería 0.03%, lo que nos da un valor de 99.97%. Por ende, para el diseño del proyecto de enlace entre el Hospital Regional de Huaraz y el Puesto de Salud de Parehuanca, esperamos contar con un valor de confiabilidad del 99.97%. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, las coordenadas geográficas. Este, bueno, si bien es cierto, inicialmente cuando se vio, bueno, para empezar se trabajó con ayuda del software de Google Earth. Inicialmente cuando se trazó la distancia o con una línea, la distancia entre el hospital y la posta de Pariahuanca, teníamos una distancia de 19.52 kilómetros. Sin embargo, a ello no había una línea de vista, ya que la zona es muy accidentada por su geografía, por lo cual se procedió o se optó a usar un repetidor, que ya lo iremos mencionando. Bueno, acá están los puntos, ¿no? Ya, ahora esta es la vista de elevación entre ambos, entre ambos, entre el hospital y el hospital de Parehuanca. Y las coordenadas del hospital regional. Por otro lado, desde la ubicación del hospital, que es el origen, según la línea de vista aproximadamente presenta en los primeros 13.5 kilómetros un terreno montañoso con una elevación de 3.264 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, no presenta línea de vista el enlace de microonda. La latitud a la que se encuentra es 9 grados 32 minutos 3.53 segundos. Sur, la longitud está a 77 grados 31 minutos 42.48 segundos. Y la altitud está a 3.069 metros sobre el nivel del mar. Ahora, las coordenadas del puesto de salud de Pariahuanca. Su latitud es de 9 grados 21 minutos 52.22 segundos. Su longitud es 77 grados 34 minutos 36.42 segundos. Y está a una altitud de 2.849 metros sobre el nivel del mar. En las coordenadas, como se había indicado, se iba a usar un repetidor, el cual fue ubicado en el Cerro Pachpa, y el cual se encuentra a una latitud de 9 grados 23 minutos 19.44 segundos, a una longitud de 77 grados 32 minutos 36.81 segundos, y está a una altitud de 3.546 metros sobre el nivel del mar. Ahora, el perfil de enlace entre las estaciones. Eh, ya contemplando la repetidora, podemos ver que desde el hospital partimos por el primer enlace es hacia la antena repetidora y luego hacia la posta, pues, ¿no? Entonces este es el perfil de elevación. Ahora la ubicación de los puntos de enlace. Esta es la ubicación exacta del hospital de Huaraz. Visto desde una vista de elevación, esta es la ubicación exacta del repetidor, también desde una vista de elevación. Y esta es la
la vista de elevación del puesto de salud de Parehuanca, también desde lo alto. Ya, el perfil de enlace entre los terminales y la repetidora. Eh, Vamos a observar los perfiles de elevación entre los terminales y la repetidora del Cerro Pachpa para poder determinar mejor la línea con ayuda del software Google Earth. El primer enlace, como se había indicado, es entre el hospital y la antena, que está ubicada y la antena repetidora que está en el Cerro Pachpa. Acá tenemos su, su perfil de elevación. Eh, el, el segundo enlace va a ser desde el repetidor, ubicado en el Cerro Pachpa, hasta el puesto de salud de Parehuanca. Y asimismo acá tenemos su perfil de elevación. Y por último tenemos el cuadro de ubicación de las estaciones, sus coordenadas, las coordenadas de cada uno de los 3 puntos del hospital, tanto el hospital, del repetidor y del puesto de salud, sus coordenadas, como ya se había mencionado, su latitud, su longitud, sus coordenadas decimales y la altitud de cada uno de estos. Bueno, profesor, sin más nada que decirle, eso es todo por mi parte. Doy pase a mi compañero. Muchísimas gracias. Buenas noches, profesor. Soy el estudiante Walter Rojas Villacorta. Hoy día me ha tocado exponer el margen de claridad. El margen de claridad entre Huaraz y Cerro Pachpa. Para hallar el margen de claridad, primero debemos hallar el factor de corrección. Una vez obtenido las distancias, que es 11.9 y 4.7, y en total sería 16.6 kilómetros, que nos da un resultado de 3.29 metros. En el radio de Fresnel tenemos, con la frecuencia que es 11.34 GHz, nos da un resultado de 9.446 metros. En la altura tenemos 3.410.95 metros. Y con esos datos podemos hallar el margen de claridad, 148.214 metros. Y sí existe margen de claridad porque salió positivo, y validamos con el Excel los datos y nos da como resultado lo que estamos viendo en el cuadro. Segundo, ahora nos toca calcular el margen de claridad entre la repetidora, donde se encuentra el Cerro Pachpa, y la posta de salud de Payahuanca. Y hemos encontrado 3 obstáculos que le hemos denominado X, Y y Z. Para hallar estos cálculos, primero tenemos los datos previos. Una altura de 3.547, una torre 1 de 30 metros, una altura 2 de 2.849 metros sobre el nivel del mar. Una torre 2 es una torre 2 que hemos puesto 0 metros y la misma frecuencia 11.34 GHz y una distancia total de 4.66 kilómetros. En el obstáculo X tenemos un cerro de altura X de 3.476 metros sobre el nivel del mar, una distancia X de 560 metros, una altura 1 de la torre que va sumado el de 3.547 más la torre 1, una constante de 4 tercios, una distancia 1 de 0.56 kilómetros, una distancia 2 de 4.004 kilómetros. En total hallamos la margen de claridad, pero primero hallamos el factor de corrección que nos da 0.133 metros. Un radio de Fresnel que sería igual a 3.609. Una altura de 3.487.496 metros. Y con esos datos podemos hallar ya el margen de calidad que nos salió positivo, 7.754 metros. Luego, con los mismos datos, hallamos el obstáculo Y. Tenemos una altura de 3.012 metros sobre el nivel del mar, una distancia de 3.52 kilómetros. Una altura 1 que es 3.547 más la torre 1 y una constante de 4 tercios, una distancia 1 de 3.52 kilómetros y una distancia 2 de 1.08 kilómetros. Luego hallamos el factor de corrección, que es 0.224 metros, un radio de Fresnel de 4.678 metros, una altura de 3.000
19.69 metros. Y con eso, digamos, el margen de calidad que nos salió 2.78 metros. Para el obstáculo Z, tenemos una altura Z que va 2.907 metros sobre el nivel del mar, distancia Z de 4.25 kilómetros y una altura que es lo mismo de 3.547 a Malator. Una constante de 4 tercios, una distancia de 4.25 kilómetros y una distancia 2 de 0.35 kilómetros. Y allá hallamos otra vez factor de corrección que sería 0.088 y un radio de Fresnel de 2.926 metros y una altura de 2.904.315. Y con esos datos hallamos el margen de claridad que nos sale negativo, menos 5.699, pero no existe margen de claridad porque como mínimo debe ser 0 y reemplazamos 0 más la altura menos el radio de Fresnel y el factor de corrección y da una altura de 2.910.014 metros y recalculamos la torre 2 para el cerro Pashpa y como mínimo nos salió el resultado la torre 2 6.17 metros y se validó con el Excel los datos. Entonces sí existe margen de claridad con lo que hemos sacado. Otro tema que me ha tocado es las atenuaciones. La atenuación por espacio libre del Hospital de Huaraz y el Cerro Pashpa, donde está la repetidora. Acá tenemos una fórmula donde encontramos la frecuencia y la distancia total. La frecuencia que estamos trabajando es 11.34 GHz y la distancia total sería 16.6 kilómetros y nos da como resultado 137.94 decibeles. Y para la atenuación libre entre el Cerro Pashpa y la posta de Parahuanca sería una distancia total de 4.6 kilómetros. Y lo colocamos en la fórmula y nos da como resultado 126.79 decibeles. Calculamos la atenuación por lluvia, Hospital de Huaraz y en el Cerro Pashpa. Primero, para calculamos la longitud de la trayectoria que nos da 8.47 kilómetros y luego la atenuación de la lluvia que sería 13.21 decibeles. Y finalmente se procede a calcular las pérdidas de la lluvia por la confiabilidad que es 99.97 y le ponemos acá 0.03% y nos da como resultado 8.825 decibeles. Luego, cálculos por lluvia en el Cerro Pashpa y la posta de Parahuanca. Volvemos a calcular la longitud de la trayectoria de 3.63 kilómetros y la atenuación de la lluvia sería total de 6.75 kilómetros. Y luego, como sabemos que la confiabilidad es de 99.97, nos sale como resultado es 4.51 decibeles. Luego, para los cálculos de los gases del Hospital de Huaraz y Cerro Pashpa, hemos trabajado 11.34 en la gráfica, vemos 11, y hemos trabajado con el vapor de agua y aire seco, que nos salió 8 por 10 a la menos 3 y 7 por 10 a la menos 3. Y la atenuación del gas sería 0.25, y la atenuación total 147.015 decibeles. Lo mismo hacemos en el Cerro Pashpa y la posta de Parahuanca. Trabajamos en la gráfica 11.34 GHz y la atenuación del gas sería 0.069 decibeles y una atenuación total de 131.369
Ondas reflejadas son todas aquellas que parten del emisor y van al receptor por una ruta diferente a la línea recta. Pueden ser constructivas o destructivas que afectan la señal. Ahora, para calcular la atenuación que genera esta onda reflejada, debemos que tomar un punto de reflexión según su altitud. En este caso dividiremos en dos tramos, que sería primero entre Huaraz y Cerro Pashpa, donde está la repetidora, y se tomará una altura referencial o de reflexión de 3050 metros. Los demás datos que ahí se pueden observar en la pantalla son los que se han obtenido en los temas anteriores. Se calcula H10, H20, con el cual se calcula el factor de C, que nos brinda un valor de menos 0.888, valor negativo. Se calcula el factor M, que se obtiene un valor de 0.0146, con lo cual se obtiene se puede hallar con la curva de factor B. Se trazan dos líneas perpendiculares y se obtiene valor de 0.885. Con este valor se calcula de 1 y de 2. Como C salió negativo, el factor C, entonces estos datos se invierten, tanto de 1 como de 2. Entonces obtenemos que D1 vale una distancia de 954.5 metros, ¿no?, que corresponde o se acerca a nuestro trazo inicial, como se puede ver mostrado, a la altura asumida. Entonces se sigue con el cálculo de los ángulos de incidente y reflejada. Aquí también, como sale negativo, el factor de C se invierte en el orden de ángulo 1 y ángulo 2 y se convierte en grados sexagesimales. Ángulo 1 vale 29.74 grados y ángulo 2 1.83 grados. Entonces estos valores nos aseguran que el trazo hecho inicialmente concuerda y está bien. Lo mismo se realiza con el tramo 2, del tramo del Cerro Pashpa a Parahuanca. Se toma una altura referencial de 2.855 metros, ¿no? Los demás datos previos son calculados en los temas anteriores. Igual se calcula H10, H20. H10 nos sale 721 metros, H20 sale 9 metros, con el cual se calcula el factor C, que sale el 0.9753. Ahora, el factor M nos sale muy bajo, 0.000852. Entonces nos va a ser un poquito complicado para hallar su trazo en la tabla, ¿no?, de la curva, por lo cual se empleará la fórmula de B y sale 0.975. Con este valor calculamos de 1 y de 2. Como C salió positivo, ya no se va a invertir el orden de 1 ni de 2. Entonces se toma valor de 1 original, que son alrededor de 4.5 kilómetros que nos sale. Entonces este valor sí está dentro de nuestro trazo inicial hecho y coincide. Así que podemos seguir con el cálculo de los ángulos. H1 nos brinda el ángulo de 0.23 grados y ángulo 2 de 17.76 grados, que están dentro de nuestro trazo inicial. Así que el cálculo fue hecho adecuadamente. Ahora, la atenuación que nos brinda según el punto de reflexión son de 8 dB, debido a la frecuencia de 11.34 GHz que trabajamos y que se encuentra el enlace en el campo. Ahora, en nuestro caso emplearemos la repetidora activa para obtener una calidad óptima en el enlace. Asimismo, el transceptor que usaremos será elegido según sus características dadas por el datasheet, que es el modelo SDH Sistema de Radio de Microondas NEC 3000, que trabajará a un ancho de banda de 40 MHz y una modulación de 74 QAM. Aquí se puede mostrar brevemente sus hojas de ganancia ahí, ¿no?, de cada uno. Su potencia de transmisión es de 30 dBm, su stabilidad o nivel umbral es de menos 75.6 dBm, su relación por tabla ruido nos sale 28.5 dB. Asimismo, se calculará
la pérdida que genera la antena sin línea de transmisión. Para nuestro caso, se elegirá la antena Andreo modelo HSX10 107 y la línea EWP 90S. Se calcula la ganancia de la antena de frecuencia de operación y se obtiene una ganancia de operación de 48.36 dBi. Ahora, para la línea de transmisiones es lo mismo, pero esto se genera una pérdida referencial de operación que sale 9.984 dB sobre 100 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que hallaremos cada atenuación pequeña en cada tramo de nuestro enlace. Es decir, la pérdida en el hospital Víctor Ramos, que queda en Huaraz, nos sale 2.196 dB. En la estación Cerro Pachpa, con dirección a Huaraz, 3.794 dB. En la estación Cerro Pachpa, con dirección a Parahuanca, 3.994 dB. Y en la estación de Parahuanca, nos genera una atenuación de 2.496 dB. Aquí se muestra 4 atenuaciones por la guía de onda en cada tramo. Mi nombre es Carlos Manuel Carrión Pintado. En esta ocasión me tocó exponer acerca del cálculo de radiopropagación de nuestro diseño de enlace microondas entre el Hospital de Huaraz Víctor Ramos y la posta de salud de Pariahuanca. De esta manera podremos verificar el cumplimiento de los parámetros de confiabilidad y ver que se estableció al inicio del proyecto. Para ello tomaremos en cuenta los valores que se han ido obteniendo en cuanto a lo que es los cálculos de pérdidas y de ganancias a lo largo del proyecto, los cuales los visualizamos en la siguiente tabla. Como podemos observar aquí, las pérdidas por obstáculos en nuestro enlace es de 0 dB. Esto significa que tenemos margen de claridad, es decir, se tiene línea de vista. De igual forma, en lo que es las pérdidas por duplexor, se tiene un valor de 0 decibeles. Esto es debido al transector que se está usando. Asimismo, para las pérdidas por degradación se asumió un valor referencial de 4 decibeles y para el concepto de pérdidas adicionales que pudieran haber, ya sea por conectores y márgenes de tolerancia, se asumió un valor de 1 decibel, obteniendo un total de, para el enlace del Hospital de Huaraz a la estación Cerro Pachpa, es de 158.05 decibeles y de la estación de Cerro Pachpa al puesto de salud de Pariahuanca es de 142.859 decibeles. En nuestra gráfica de ganancias podemos observar una ganancia total existe del Hospital de Huaraz a la estación de Cerro Pachpa de 126.72 decibeles y de la estación de Cerro Pachpa a la posta de salud de Pariahuanca un valor de 126.72 decibeles. En el cálculo del nivel de recepción entre el Hospital de Huaraz y la estación de Cerro Pachpa obtuvimos un valor de menos 31.285 decibeles y de la estación de Cerro Pachpa a la posta de salud de Pariahuanca se obtuvo un valor de menos 16.139 decibeles en lo que es el nivel de recepción. Asimismo, en el cálculo del margen de desvanecimiento se obtuvo que entre el Hospital de Huaraz y la estación de Cerro Pachpa un valor de 15.815 decibeles y de la estación de Cerro Pachpa a la posta de salud de Pariahuanca se obtuvo un valor de 30.961 decibeles. En cuanto al cálculo de confiabilidad e indisponibilidad, en el salto del Hospital de Huaraz a la estación de Cerro Pachpa con un factor de terreno del 0.25 y un coeficiente climático de 0.125 y con una frecuencia de trabajo de 11.34 GHz con una distancia de 6.6 kilómetros, se obtuvo un valor de indisponibilidad de 0.0025%, obteniendo una confiabilidad del 99.9975%. En el salto de la estación de Cerro Pachpa, la posta de salud de Pariahuanca, se obtuvo un valor de indisponibilidad del 1.6588% con una confiabilidad del 99.99999834%. En cuanto al cálculo del tiempo de desvanecimiento, el cálculo de probabilidad de desvanecimiento entre Huaraz y el Cerro Pachpa se obtuvo un valor de 1.366 por 10 a la menos 4 y entre el Cerro Pachpa y Pariahuanca se obtuvo un valor de 1.53 por 10 a la menos 6. En el cálculo de profundidad
de desvanecimiento entre el Hospital de Huaraz y el Cerro Paspa se obtuvo un valor de 16.143 decibeles, y entre el Cerro Paspa y Pariahuanca se obtuvo un valor de 2.209 decibeles. En cuanto al cálculo de probabilidad del tiempo de interrupción debido al desvanecimiento en el enlace entre Huaraz y el Cerro Paspa, se obtuvo un valor de 0.000358%, y entre el enlace de Cerro Paspa y Pariahuanca se obtuvo un valor de 0.00001226%. En el cálculo de tiempo probable de interrupción del desvanecimiento del servicio debido al desvanecimiento entre Huaraz y el Cerro Paspa se obtuvo un valor de 112.399 segundos por año, y en el enlace entre el Cerro Paspa y la posta de Pariahuanca se obtuvo un valor de 0.038 segundos por año. En cuanto al cálculo de nivel de recepción, considerando el desvanecimiento ya calculado, obtuvimos que entre el Hospital de Huaraz y la repetidora del Cerro Paspa se obtuvo un valor de menos 47.428 decibeles metros, y entre la repetidora del Cerro Paspa y el Hospital de Pariahuanca se obtuvo un valor de menos 18.348 decibel metro. En el cálculo de las interferencias en todo enlace, podemos observar que trabajamos con un ángulo de 132.001 grados, y en nuestra tabla podemos observar que la potencia de transmisión en el enlace de Huaraz a Cerro Paspa es de 30 decibel metros, y de la repetidora a la posta de Pariahuanca es de 30 decibel metros. La distancia en el primer enlace es 16.6 kilómetros, y en el segundo enlace de la repetidora de Pariahuanca es de 4.6 kilómetros. Las pérdidas por coaxial en el primer tramo de Huaraz al Cerro Paspa es de 2.196 decibeles y 3.724 decibeles, y en la repetidora hasta Pariahuanca es de 3.994 decibeles a 2.406 decibeles. La antena que se está trabajando es una antena Andrew modelo MSX10-107. En el cálculo del patrón de radiación observamos que tenemos para nuestro caso un valor de onda deseada de menos 25.887 dB metros, y tenemos un valor de onda indeseada de menos 65.057 dB metros, lo cual para nuestro cálculo de acá de F sobre B en transmisión obtenemos un valor de 39.17 de decibeles. Y en el cálculo, lo que es la recepción de nuestro patrón de radiación, en nuestra gráfica, con los valores obtenidos en nuestra gráfica, tenemos un valor de onda deseada de menos 25.887 y un valor de onda indeseada de menos 105.734 decibel metro. Haciendo un cálculo de F sobre B en lo que es recepción, obtenemos un valor de 79.847 decibelios. Doy pase a mi compañero para que siga exponiendo. Para concluir el trabajo, presentaremos las conclusiones y las recomendaciones. En primer lugar, tenemos las conclusiones. En el desarrollo de la línea de vista entre los terminales, se verifica que no existe de punto a punto debido a la geografía del lugar. Por lo tanto, será necesario el uso de un repetidor. El cálculo de las pérdidas debido al medio, frecuencia, atenuación por espacio libre, lluvia y gases nos sirve para obtener un sistema más eficiente eliminando o reduciendo dichas pérdidas. El repetidor y transector empleado y elegido dependiendo de nuestras condiciones de lugar, requerimiento y servicio a brindar. Los equipos y tipos de modulación seleccionados cumplen con el valor de confiabilidad y ver establecido al inicio del proyecto. Las recomendaciones. El software libre de Google Maps y Google Earth
son de utilidad en el desarrollo de encontrar ubicaciones de un sitio específico a través de la latitud y longitud. Tener en cuenta las recomendaciones que nos da la UIT para garantizar las operaciones de los radioenlaces de microondas entre 2 o más sitios. Se debe tener en cuenta los factores climatológicos y geográficos para determinar la línea de vista, margen de claridad y atenuación que determinan las eficiencias y en un enlace de microondas. Los valores calculados teóricos no deberán ser alejados a los obtenidos en la práctica teniendo en cuenta los decimales. Los parámetros de confiabilidad y VER deben ser precisas para un eficiente enlace. Si no se cumplen, se pueden cambiar el tipo de modulación de la información para los cálculos.